Paloma blanca de la paz, las 15 leyes de la prosperidad según la Biblia. La 16ª ley, el silencio que habla. El viejo rabino Eliezer cerró el desgastado libro de cuero y miró al horizonte, donde las colinas de Judá se perdían en la niebla del atardecer. Su discípulo, el joven Natán, esperó en silencio, tal como le habían enseñado. No era momento de hacer preguntas, sino de escuchar lo que traía el viento entre las hojas de olivo. Son 15 leyes las que yo te enseñé, dijo Eliezer, pasándose los dedos por los pelos blancos de su barba. 15 caminos que siguieron los sabios de Israel antes que nosotros, y que los gentiles, sin saberlo, también siguen cuando abren las manos hacia arriba. Pero hay un 16º, el más olvidado de todos. Natán ladeó la cabeza. Sabía que las 15 leyes, desde el diezmo hasta la hospitalidad, desde la honestidad en las pesas hasta la paciencia en la cosecha, eran como peldaños en una escalera que conducía al corazón de Dios. ¿Pero un 16º? Ningún rollo de los profetas lo menciona. Es la ley Dema, prosiguió el rabino, utilizando la palabra aramea que significa silencio. No el silencio de los labios, sino el del alma. El hombre prospera cuando aprende a silenciar incluso sus deseos ante la presencia. Eliezer señaló el campo de abajo, donde un granjero estaba arando la tierra con un buey flaco. El surco era recto, profundo, pausado. ¿Ves a ese hombre? No llora por la lluvia, ni maldice al sol que le quema la espalda. Trabaja, porque sabe que la tierra no responde a los gritos, sino a la semilla enterrada en el silencio. Esta es la verdadera prosperidad, crece donde el hombre deja de exigir y empieza a permitir. Natán recordó los tiempos en que, siendo niño, pedía pan en las calles de Jerusalén, extendiendo sus manos temblorosas a los transeúntes. Algunos dieron, otros no. Pero ninguno de los que dieron lo hizo con sus palabras, dieron porque algo en ellos reconoció la necesidad sin que él tuviera que nombrarla. La prosperidad, murmuró Eliezer, no es lo que arrebatas al cielo con tus oraciones, sino lo que el cielo pone en tus manos cuando las abres sin pedirlas. Como el pájaro que no anuncia su vuelo, pero se alimenta. Una brisa les trajo el aroma del tomillo. Nata sintió el peso de las monedas en su cinturón, pocas, ganadas honestamente, pero que a menudo parecían insuficientes. Ahora, sin embargo, comprendió, la insuficiencia no estaba en lo que tenía, sino en el ruido que hacía al contar. Cuando el rey Salomón escribió que el que guarda su boca y su lengua, guarda su alma de la angustia, citó al rabino, no se refería solo a evitar la calumnia. También habló de silenciar el lamento, la queja, la ansiedad que corroe la bendición antes de que madure. Natán pensó en Job, sentado sobre las cenizas, rasgándose la ropa. Durante 37 capítulos, gritó, cuestionó y exigió respuestas. Y solo cuando guardó silencio, cuando se tapó la boca con la mano y dijo, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza, llegó la restauración, no como recompensa, sino como consecuencia natural del silencio que precede a toda obra de Dios. La 16ª ley, concluyó Eliezer levantándose con dificultad, es esta: quien sabe que algunas cosas solo crecen sin palabras, prospera. Como la semilla en la tierra, como el oro en el crisol, como la fe que no necesita justificarse. Y cuando el sol se puso, tiñendo de púrpura las piedras del camino, Natán comprendió que la mayor riqueza no estaba en lo que podía acumular, sino en lo que, finalmente, podía dejar de decir. La noche caía sobre el valle como un manto bordado de estrellas, y el viento traía olor a tierra húmeda y a romero quemado. Natán permaneció inmóvil junto al fuego, observando las llamas devorar las ramas secas sin hacer ruido, como si ellos también hubieran aprendido el peso del silencio. Eliezer ya dormía en la tienda, respirando lenta y profundamente, mientras el joven revivía las palabras del anciano como si fueran piedras arrojadas a un pozo. Tardaron en hundirse, pero, una vez en el fondo, no había forma de sacarlas. Al día siguiente, cuando llegó la primera luz, el horizonte desapareció, Natán se fue sin despertar a su maestro. No tomó más que un odre de agua, un trozo de pan y la túnica gastada que vestía. El camino serpenteaba entre áridos cerros, donde solo espinas y lagartos se atrevían a vivir. Caminó sin prisa, como si cada paso fuera una oración muda, una ofrenda al Dios que, según Eliezer, no se alimentaba de súplicas, sino de confianza. Al tercer día llegó a un oasis que no estaba en los mapas de los comerciantes. Aguas cristalinas brotaban de una grieta en la roca, formando una pequeña laguna donde crecían palmeras datileras y juncos. Natán se arrodilló a la orilla del agua, pero no bebió. En cambio,
Mojó las manos en el líquido frío y se lavó la cara, como si quisiera borrar no el polvo de su viaje, sino las huellas de todas las preguntas que alguna vez había hecho. Cuando levantó la vista, la vio. La mujer estaba sentada a la sombra de una palmera datilera, tejiendo una cesta con fibras de palma. Sus dedos se movían con una precisión que parecía independiente de su voluntad, como si el recuerdo de sus manos supiera lo que su corazón aún no se atrevía a nombrar. No miró a Nathan, pero él supo por la forma en que el aire vibraba entre ellos que ella era consciente de su presencia. El agua es de todos, dijo, finalmente, sin levantar la vista de su trabajo. Pero el silencio es solo tuyo. Nathan no respondió. Se sentó a unos pasos de distancia, sacando de su bolsillo un guijarro liso que había encontrado en el camino. Lo giró entre sus dedos y observó cómo la luz del sol se fragmentaba en su superficie húmeda. La mujer terminó la cesta, la dejó a un lado y tomó otra ya hecha, llena de higos secos y almendras. Se lo extendió hacia Nathan sin decir una palabra. Comió despacio, saboreando la dulzura de los higos y la textura crujiente de las almendras. Cuando terminó, dejó la canasta en el suelo entre ellos, como un puente. Solo entonces la mujer lo miró. Sus ojos eran del color ámbar al anochecer, y en ellos Nathan no vio curiosidad, sino reconocimiento, como si ya se hubieran conocido en algún sueño olvidado. «Has recorrido un largo camino», dijo. «Y nunca saliste de aquí», respondió Nata, sorprendida de que su propia voz sonara tan firme. La mujer sonrió, un breve gesto que apenas rozó sus labios. Algunos dicen que viajar es ir de un lugar a otro. Otros saben que va de uno a uno mismo. Nata guardó la piedra en el bolsillo y, sin querer, tocó la costura rugosa de su túnica, donde Eliezer había cosido, años antes, un pequeño símbolo con hilos azules, un círculo incompleto, como la luna en su último cuarto. ¿Conocías a Eliezer?, preguntó, aunque sabía la respuesta antes de que ella negara con la cabeza. Pasó por aquí hace muchos inviernos. Permaneció 3 lunas. Se fue cuando la palmera datilera más antigua floreció por última vez. Nathan miró el árbol que ella le indicaba, cuyo tronco retorcido parecía contener en sus arrugas todas las historias que el desierto alguna vez había susurrado. ¿Te enseñó algo? La mujer tomó un puñado de arena y lo dejó fluir entre sus dedos, como si midiera el tiempo. Me enseñó que hay 2 tipos de silencio, el que oculta y el que revela. El primero es una prisión. El segundo, una clave. Nata cerró los ojos y, por primera vez en años, no sintió la necesidad de llenar el vacío con palabras. Cuando los volvió a abrir, la mujer ya se alejaba entre las palmeras datileras, llevando consigo la cesta vacía. Él no la llamó. No preguntó su nombre. No me pidió que me quedara. Allí permaneció hasta que el sol alcanzó su cenit, y luego, sin prisa, llenó el odre en el lago, recogió 2 higos que habían caído al suelo y continuó su viaje. No miró hacia atrás. No porque no quisiera, sino porque algunas cosas como la semilla, como el oro, como la fe solo florecen cuando se dejan atrás, confinadas en el silencio que las hace eternas. El camino se extendía como un hilo de lana desgarrado por el viento, serpenteando entre áridos cerros donde solo espinas y piedras parecían haber encontrado un asentamiento pacífico. Nathan caminaba con la lentitud de quien ya no teme a la destino, pero tampoco lo busca. El odre se balanceó sobre su hombro, goteando agua que se evaporó incluso antes de tocar el suelo. Los higos, todavía firmes entre sus dedos, llevaban el peso de una dulzura que no probaría pronto. Al anochecer llegó a un pueblo de casas bajas, de barro y madera retorcidas por el sol. No había muros, ni guardias, ni siquiera un nombre grabado en una piedra. La gente lo miraba en silencio mientras pasaba por la plaza central, donde un fuego crepitaba pausadamente, como si el tiempo también hubiera aprendido a doblarse allí. Un niño, con ojos tan grandes como monedas de cobre, le entregó un trozo de pan sin levadura. Nata aceptó sin agradecerle, no por ingratitud, sino porque algunas ofertas no requieren palabras, solo el gesto de recibirlas. Dormía bajo un porche, acurrucado bajo su propia sombra. Soñó con la mujer de la palmera datilera, pero en el sueño ella no llevaba una cesta, sino un espejo que reflejaba no su rostro, sino el vacío entre las estrellas. Cuando despertó, el pueblo ya se estaba moviendo, y se fue sin que nadie se diera cuenta de su partida. Los días siguientes fueron una sucesión de arena y cielo.
Encontró a un hombre que vendía agua a 3 monedas el sorbo y a otro que cambiaba historias por silencio. Nathan le dio la mitad de sus recuerdos a cambio de un relato de una ciudad donde los muertos no eran enterrados, sino colgados de los árboles para que el viento los desmenuzara hasta convertirlos en polvo. No preguntó si era verdad. Algunas cosas no tienen por qué ser así. La 7ª noche, el desierto le ofreció un regalo, una piedra negra, suave como la piel de serpiente, cálida al tacto. Nathan lo guardó en su bolsillo, sin saber por qué. Quizás porque, como la semilla, como el oro, como la fe, algunas cosas solo revelan su propósito cuando ya no las llevamos. Fue entonces cuando vio las torres. No eran altos ni imponentes, pero se elevaban del suelo como los dedos de un gigante dormido. La ciudad no tenía murallas, pero tampoco puertas. Nathan entró sin que nadie lo detuviera. Las calles eran estrechas y sinuosas, llenas de olores que no podía nombrar, canela quemada, metal húmedo, algo dulce y podrido al mismo tiempo. La gente hablaba en voz baja, como si tuvieran miedo de despertar algo. Se dirigió a la plaza central, donde una fuente seca exhibía, en el centro, una estatua sin rostro. Alguien había dejado flores a sus pies, pero ya estaban marchitas, petrificadas por el tiempo. «Tú viniste», dijo una voz detrás de él. Nathan se dio la vuelta. Era un anciano, con barba blanca y ojos tan claros que parecían hechos de hielo derretido. Vestía una túnica sencilla, pero en sus manos llevaba un bastón de madera oscura, retorcido como las ramas de un árbol antiguo. «No vine en vano», respondió Nathan. El anciano sonrió, y su sonrisa fue como una grieta en un muro de silencio. «Eso es lo que dice todo el mundo». Hasta que descubrieron que ya lo estaban buscando antes de saber qué era. Nathan no preguntó qué quería decir. En cambio, sacó la piedra negra de su bolsillo y la colocó en la palma del anciano. Él la observó durante un largo momento, como si escuchara algo dentro de ella. «Ella no es tuya», dijo finalmente. «Pero tampoco es mío». Y dicho esto, se dio vuelta y se alejó, dejando a Nathan solo frente a la estatua sin rostro, con el peso de una verdad que aún no era suya, pero que, como la semilla, como el oro, como la fe, algún día florecería. La piedra y el camino. Nathan permaneció inmóvil durante mucho tiempo, contemplando la estatua sin rostro. El viento soplaba entre las columnas del templo abandonado, arrastrando hojas secas que se acumulaban a los pies de la figura de piedra. Cerró su mano sobre la piedra negra, sintiendo su frío peso, como si absorbiera el calor de su piel. No era tuyo. Pero tampoco era del viejo. Esas palabras resonaron en su mente, mezcladas con el murmullo del viento. No lo entendía, pero algo dentro de él, algo profundo, como una raíz escondida, sabía que no podía dejar la piedra allí. Lo guardó en su bolsillo y se dirigió en la dirección en la que iba el anciano. Lo había tomado, aunque no sabía por qué. El camino lo llevó a través de un bosque de árboles retorcidos, cuyas ramas se entrelazaban como dedos huesudos. El sol apenas penetraba esa espesura, y la luz que llegaba al suelo era verde y húmeda, como filtrada a través de siglos de follaje. Nathan no tenía prisa. Caminaba con su bastón apoyado en el suelo, sintiendo cada paso como si fuera el primero de un viaje que apenas ahora empezaba a comprender. No tardó mucho en encontrar rastros del anciano, huellas en el musgo, un trozo de tela azul atado a una espina, el leve olor a hierbas quemadas. Y entonces, a lo lejos, oyó voces. Había 3 hombres sentados alrededor de un fuego agonizante. Uno de ellos había seguido al anciano, los otros 2 parecían comerciantes, con bolsos gastados y mirada cansada. El anciano estaba de espaldas a Nathan, pero su postura era la misma de siempre, reclinado, como si el peso del mundo no pudiera doblarlo. «No es tan simple», dijo el anciano, mientras uno de los comerciantes agitaba una bolsa de monedas. «Algunas cosas no se pueden comprar ni vender. Simplemente cargan». «Cada hombre tiene un precio», respondió el comerciante, escupiendo al fuego. «Incluso tú». El anciano no respondió. En cambio, se volvió lentamente, como si supiera que Nathan estaba allí. Sus ojos, velados por la edad, brillaron por un instante. «Ah», dijo, como si eso lo explicara todo. Los hombres se volvieron sorprendidos. El que había seguido al anciano entrecerró los ojos. «Tú», dijo, señalando a Nathan. «¿De dónde sacaste eso?»
Nathan no necesitó preguntar de qué estaba hablando. Su mano instintivamente fue a su bolsillo, donde descansaba la piedra negra. Los hombres se levantaron y el aire se volvió pesado. No es suyo, dijo el anciano con calma. Ni siquiera de ti. Cállate, viejo loco, gruñó el hombre, avanzando. Esta piedra pertenece a mi señor. Y no le gusta esperar. Nathan dio un paso atrás y sintió el bastón en sus manos. No era ni un guerrero ni un mago. Era solo un hombre con una roca que no entendía y un camino que no había elegido. Pero algo dentro de él se endureció. No, dijo Nathan. El hombre se rió y sacó una daga de su cinturón. Los comerciantes observaban, indecisos, como si calcularan el valor de sus propias vidas. Última oportunidad, advirtió el hombre. Entrégala o te la quitaré. El anciano suspiró, como si hubiera visto esta escena muchas veces antes. La elección es tuya, Nathan, murmuró. Pero recuerda, algunas cosas solo se revelan cuando se defienden. Nathan no tuvo tiempo de pensar. El hombre atacó y el murciélago se movió solo, como guiado por un recuerdo que no era el suyo. La madera chocó y, por un instante, Nathan vio, no con los ojos, sino con algo más profundo, un destello de luz dentro de la piedra. Una voz sin sonido, un llamado sin palabras. Cuando el hombre cayó, atónito, los comerciantes ya habían desaparecido, llevándose consigo sus monedas y su miedo. Solo quedaron Nathan, el anciano y el silencio. «¿Lo sentiste?», dijo el anciano, no como una pregunta, sino como una certeza. Nathan respiró hondo, temblando. La piedra que llevaba en el bolsillo parecía latir como un corazón. «¿Qué es eso?». El anciano sonrió, y esta vez la sonrisa no fue una rendija, sino una puerta que se abría. «Es una clave», respondió. «Ni para una bóveda, ni para un castillo. Pero para algo mucho más antiguo». Nathan miró sus manos, ahora marcadas por callos que antes no estaban. El palo, que antes era solo de madera, parecía más pesado, más vivo. ¿Y ahora? Ahora, dijo el anciano, extendiendo la mano para recoger una rama caída y arrojarla al fuego, que volvió a arder intensamente, camina. Y así, Nathan lo siguió. Ya no había estatuas sin rostro frente a él, ni hombres armados tras su rastro. Solo el camino, que se extendía como un hilo invisible, y la piedra, que ya no era solo tuya, ni del viejo, ni de nadie más, sino algo más grande, algo que estaba esperando. Años más tarde, cuando la gente le preguntaba cómo se había convertido en el guardián del umbral, Nathan simplemente sonrió y respondió. «Comer. Empecé con una piedra que no era mía». Y luego contó la historia, no como un final, sino como un comienzo, porque algunos viajes no terminan, simplemente se transforman. Y la piedra, bueno, la piedra seguía ahí, esperando a que la siguiente persona la encontrara.